amor me alcanzó, en la cruz por mí murió, mi pecado él llevó, con poder resucitó. En el capítulo 4, hermanos. Pueden sentarse, hermanos. Pueden sentarse. Siéntense, hermanos. Vamos a meditar en el libro de los Hechos y vamos a leer en el capítulo 4. Vamos a leer del versículo 1, lo vamos a leer por partes, hasta el versículo 12. Ahí en sus lugares leemos. Adelante, hermanos. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Oramos, hermanos. Te damos gracias, Padre bendito, por darnos el privilegio, la dicha y el gozo de leer tu palabra, meditarla, aprender y ver en ella tus obras, tu poder, tu grande amor para nosotros. Y no solamente para nosotros, sino todas aquellas personas que han de creer en Jesucristo por tu palabra. Muchas gracias te damos en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, la diferencia en la vida de la iglesia y en la vida del cristiano es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es lo que va a marcar la diferencia. Y aquí podemos ver en el versículo 8
que dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Fíjense bien lo que puede hacer el Espíritu Santo en la vida de una persona. Lo primero que va a hacer es darle entendimiento para que entienda su necesidad de Dios, confiese sus pecados y reciba a Cristo Jesús como su Salvador personal. Eso es lo que va a hacer el Espíritu Santo. La otra cosa que va a hacer el Espíritu Santo es llevar al creyente en un crecimiento, en su fe, en un desarrollo, hasta llegar a la madurez. La función del Espíritu Santo va a ser pastorear, va a ser ministrar a la persona que ha recibido a Jesús. Le va a enseñar todo con respecto a Jesús. Y otra cosa que va a hacer el Espíritu Santo es usar su vida para que proclame el nombre de Jesús. Es lo que va a hacer el Espíritu Santo. La diferencia en la vida del cristiano es el Espíritu Santo. Y entonces aquí vemos, como hace unos momentos vimos versículo 8, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo. Pero antes de esto hay algo que necesitamos ver. Y aquí en San Juan capítulo 21, San Juan capítulo 21, es una vivencia, una experiencia de los discípulos con Jesús después de la resurrección. Y aquí está el discípulo Pedro. 50 días antes, o unos días más, Pedro había negado a Jesús. Y lo hizo 3 veces. Y en esta ocasión, Pedro revela, manifiesta realmente lo que hay en su corazón, lo que hay en su sentir. Y vamos a leer ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 21, del versículo 15 al versículo 19. Por favor, alguien que ayude a los hermanos allá atrás a encontrar el pasaje. Si ya lo tienen, vamos a leer. Dice así, capítulo 21, versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón y Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te seguirá otro y te llevará a donde no quieras. Hasta ahí nada más. Aquí tenemos a Pedro y allá están los otros discípulos con Jesús. Y entonces, después dice, después de
de lo que pasó con Jesús allá cuando estaban enjuiciando a Jesús. Pedro le negó 3 veces. Y pasó un tiempo, después se volvieron a ver en la resurrección, cuando Jesús fue resucitado. Entonces los buscó y ellos estaban pescando. Y se acercó a Pedro. Pedro llegó ante Jesús y le hace estas 3 preguntas. Y Jesús está hablando en las primeras 2 palabras, está hablando en un amor ágape, en un amor sacrificial. Ese amor que Cristo Jesús había expresado desde la cruz. Un amor de sacrificio. Él se dio. No le importó sufrir, ser golpeado, ser crucificado por causa de usted y por causa mía y por causa de Pedro. No le importó a Jesús. Y entonces después, pasaron los días, Jesús busca a sus discípulos, se encuentra aquí y hace esas 2 preguntas en ese amor ágape. Y Pedro contesta con un amor, pero de amistad. De amistad. Una palabra que es philos. Y mientras Jesús dice, ¿me amas con amor sacrificial? Y Pedro dice, yo siento amistad por ti. Y Jesús le dice, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Y la segunda vez le vuelve a decir Jesús la misma palabra. ¿Me amas con amor sacrificial? ¿Estás dispuesto a darte a mí? Y Pedro dice, yo tengo amistad, mucha amistad por ti. Y entonces Jesús le vuelve a decir, ¿me amas? Pero ahora, ¿me estimas? Y Pedro se entristece y dice, tú lo sabes, porque está recordando lo que había pasado anteriormente. Tú sabes que yo tengo mucha amistad por ti. Eso es lo que dice Pedro. En donde podemos ver que Pedro no está preparado para hacer frente a todas las situaciones. Porque después de que Jesús fue crucificado y como que perdieron esa esperanza, entonces Pedro dice, yo voy a pescar. Y le siguen los demás discípulos. Se fueron a pescar. No estaba preparado. Pero entonces aquí, en Hechos capítulo 2, cuando se manifiesta el Espíritu Santo, las cosas cambian. Las cosas cambian. Y eso es lo que va a pasar con el nuevo creyente. Cuando recibe a Jesucristo, recibe al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es lo que va a marcar la diferencia. Cuando se manifiesta el Espíritu Santo aquí en el capítulo 2, y cuando los judíos ahí, los dirigentes, fariseos, saduceos, se acercan, y allí en el capítulo 2, versículo 13, mientras otros estaban sorprendidos de cómo los discípulos, ahora apóstoles, predicaban el nombre de Jesús, la gente estaba sorprendida, el pueblo judío, y otros judíos, en el versículo 13 dice, mas otros burlándose decían, estos están llenos de mosto. Y entonces Pedro es otra cosa. El Espíritu Santo empieza a obrar en la vida de él. No solamente ha creído, sino está completamente afirmado.
lleno de valor y bien dispuesto a proclamar el nombre de Jesús. Y en el versículo 14 dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Era muy temprano, eran las 9 de la mañana. Aquí las cosas cambian. Y cuando ellos van al templo a la hora de la oración, allí en la entrada del templo está llevan a un hombre discapacitado de nacimiento, y él les dice: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y a ese hombre se le afirmaron los tobillos, los pies, y anduvo. Entró al templo glorificando a Dios. Allí está Pedro, ya con otra personalidad. Recibió a Cristo, fue lleno del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que da poder al cristiano, a la iglesia, para que su vida sea transformada, porque el Espíritu Santo transforma, trabaja en la vida del cristiano. Y eso es lo que quiere hacer con nosotros. Y esto lo tenemos aquí, en esta parte de Hechos capítulo 4. Vamos a leer ahí en los primeros versículos. En el capítulo 3, en los últimos versículos, ahí tenemos dice así, capítulo 3, versículo 26 de Hechos, dice así: a vosotros primeramente Dios habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que se enseñase al pueblo y anunciase en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Fíjense bien, lo que va a hacer el Espíritu Santo es dar poder al creyente, como lo hizo con Pedro, para que éste proclame el nombre de Jesús. Y por una parte va a usar al creyente, y por otra parte va a usar al inconverso, va a trabajar en la vida del inconverso. De tal manera que el Espíritu Santo trabaja en las dos partes, que el que proclama y el que oye entran en sintonía por el poder del Espíritu Santo. Y es lo que hay aquí. De tal modo que dice aquí el versículo 4: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5,000. Fíjense bien, los 3,000 anteriores y los 5,000 habían dado su voto para que Jesucristo fuera crucificado. Pero ahora este Pedro, lleno del Espíritu Santo, les explica y les aclara diciendo que este Jesús, a quien vosotros
crucificaste o ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo, y por Él este hombre está sano delante de vosotros. Y la gente no podía negar lo que habían visto. No podían negar. Ante la oposición, ante la persecución, el Espíritu Santo lo que va a hacer es darle valor, darle poder para que usted proclame el nombre de Jesús. Porque lo que apremia y lo que se necesita en estos tiempos es que se anuncie el nombre de Jesús. Pero es importante que usted, que ya le recibió, mantenga su comunión en el Señor, y usted permita que el Espíritu Santo vaya ordenando su vida. Porque así como con Pedro, que anteriormente negó a Jesús y después le dijo: yo lo que siento es solamente amistad, una grande amistad por ti. Cuando el Espíritu Santo se manifiesta en la vida de Pedro, este es otra persona. Y cuando aquí los ponen en la cárcel, después de haber proclamado el nombre de Jesús, y aquí los saduceos lo cuestionan y lo ponen en la cárcel, dice el versículo 5. Leemos el versículo 5. Dice así: aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? La oposición para predicar el Evangelio, hay oposición. Pero cuando usted tiene a Cristo como su Salvador y obra el Espíritu Santo de tal modo que Él está ordenando sus pensamientos, está decorando su vida, está limpiando toda su mente, todo su corazón de cosas viejas, Él le va a usar. Él le va a usar. ¿Y quien se oponga? ¿Y quien pregunte? Y que diga: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Y la respuesta, el Espíritu Santo dice que se va a encargar de infundirte poder, de modo que no tengas miedo. Y así lo dijo: cuando te encuentres ante la autoridad, no te preocupes por lo que vas a decir, porque el Espíritu Santo se va a encargar de decirte, de enseñarte cómo vas a responder. Y no solamente ante la autoridad, sino ante todo aquel que demande razón de lo que crees. Y el Espíritu Santo se va a encargar de enseñarnos paciencia, mansedumbre y humildad. Eso hace el Espíritu Santo. Aquí se reunieron todos, pero ante ellos, ante el sumo sacerdote, Anás y Caifás y todos los demás y todos los principales, Pedro no tuvo miedo. La diferencia es el Espíritu Santo en tu vida. Y esto es a razón porque recibiste a Jesús como tu Salvador personal. Y testificas, afirmas que Él es tu Señor. Pero entonces tenemos que hacer lo que hizo Pedro. Dejó que el Espíritu Santo obrara en su corazón. Si no dejamos, no pasa nada.
Si no dejamos, lo que va a pasar con nosotros es aquello que escuchamos. Este no quiere creer. Este ya no quiere oír. Este está perdido. Este así, asá. Es lo que va a pasar. Pero cuando el Espíritu Santo obra en la vida del creyente, lo va moldeando, va decorando su vida. Así como dije antes, el Espíritu Santo primero transforma, después te guía, pero lo que Él hace es un ordenamiento en la vida. Trabaja con tu carácter, con tu comportamiento, con tu conducta. Él trabaja porque Él quiere usar. Él quiere usar nuestra vida. Entonces, Él hace que no tengas miedo. Él hace que puedas testificar con confianza, con poder y con toda autoridad en nombre de Jesús. Y es lo que tenemos aquí en el versículo 8. 8 al 12. Leemos. Dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Miren qué palabra habla aquí Jesús. Perdón, Pedro. Sea notorio a todo Israel que en el nombre de Jesucristo, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, este Jesús es la piedra reprobada. Ha venido a ser cabeza del ángulo, la persona importante, la persona única, porque no se le ha dado al hombre otro nombre para que sea salvo, sino solamente Jesucristo. Y está hablando con el poder del Espíritu Santo. Y nosotros necesitamos hablar así. Pero es necesario que dejemos nuestra vida en las manos de Cristo, en las manos de Dios, para que el Espíritu Santo obre. Y van a cesar las peleas, y van a cesar las críticas, y van a cesar muchas cosas con las cuales batallamos. Y el Espíritu Santo se va a encargar de poner como prioridad en nuestra vida la proclamación del nombre de Jesús, por quien fuimos restaurados, por quien estamos hoy aquí. Esto es lo que hace el Espíritu Santo. Un Pedro cambiado, un Pedro transformado, es otra persona, Pedro. El Espíritu Santo te va a usar para proclamar su nombre cuando estés llenos de Él. No importa tu nivel escolar. No importa
No importa, no necesitas. Si es necesario, te vas a un seminario a capacitarte. Pero no hay necesidad. No hay necesidad. Cuando el Señor te va a llamar para que tú trabajes de tiempo completo, Él te va a decir, capacítate. Pero la capacitación es del Espíritu Santo. Necesitamos estar rendidos a sus pies para decir, para creer que solo en Jesús, el hombre puede ser transformado. Y solo el Espíritu Santo puede decorar tu vida. Y es lo que tenemos aquí. Él te va a usar, no importa tu nivel escolar. Si solo tienes primaria, o si no tienes primaria, tienes secundaria, bachillerato, universidad, alguna profesión, no importa el nivel. Si estás en las manos del Espíritu Santo, Él te va a usar. Pero si no estamos delante de Él, aunque estés súper preparado, Él no puede hacer nada. Vamos a ver lo que dice aquí. Versículo 13. Versículo 13. Versículo 14. Dice así: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Fíjense bien. ¿Quién había capacitado a estos hombres? ¿Quién había capacitado a Pedro y los demás discípulos? ¿Quién era Pedro? Un pescador, un hombre vulgar, un hombre ciertamente de la clase baja, sin educación, sin preparación. Y muchos de los jóvenes dicen: yo no necesito la universidad, tengo un trabajo y gano más que un abogado. Así dice. Pedro era un hombre del vulgo, sin letras, pero había sido capacitado por Jesús. Y el Espíritu Santo obraba poderosamente en él, porque dice el versículo 8, lleno del Espíritu Santo, Pedro les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Fíjense bien qué cosa tan asombrosa. Fíjense bien que la diferencia es el Espíritu Santo. Y Dios lo que quiere cuando llega en la vida de una persona, cuando se recibe a Cristo y el Espíritu Santo está ahí, lo que Él quiere es glorificarse a través de esa persona. No importa su nivel cultural, social, económico o grado escolar. No importa. Lo que importa es la disposición. Lo que importa es la disposición. Y Él da poder, y Él da valor, y Él quita el miedo, y Él quita las asperezas. Él hace todo diferente. Él hace que esa nueva persona sea realmente criatura de Dios. Él lo hace. Y nosotros necesitamos dejar nuestra vida en las manos de Dios, de tal manera que el Espíritu Santo obre con poder.
que ya no sean nuestros impulsos, que ya no sean nuestras costumbres los que se manifiesten ante la sociedad o ante nuestra familia, sino la persona de Jesús. Que seamos capacitados como fue preparado Pedro con Jesús. Jesús lo instruyó durante 3 años y medio. Y el Espíritu Santo allí está respaldando, diciendo, aquí, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con Jesús, no podían decir nada en contra. ¿Quién avala la predicación? ¿Quién avala el testimonio? El testimonio del evangelismo. ¿Quién avala el compartir el nombre de Jesús? ¿Quién avala? El Espíritu Santo debe avalar. Porque el Espíritu Santo es el que convence. Entonces, Él echa fuera el temor y pone en confusión a los hombres, porque estos no podían negar lo que se había hecho en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo. No podían decir nada en contra. Estaban confundidos. Confundidos. Vamos a ver los siguientes versículos. Porque el Espíritu Santo llena de valor para que puedas hablar con gozo y completa seguridad. Versículo 15. Versículo 15 al 18. Dice así: entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en ese nombre de Jesús. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de ¿qué? De Jesús. Fíjense bien. ¿Qué hace el enemigo? ¿Qué hace el enemigo, hermanos? Se opone, estorba. Estos son unos enemigos. Y usted tiene enemigos. Todos tenemos enemigos y estorban para que no proclamemos el nombre de Jesús. Y todavía más, si nosotros damos cabida a los enemigos y nos mantenemos en el viejo hombre que está viciado, nos mantenemos en los vicios pasados, pues no podemos hacer nada. No podemos hacer nada. Pero cuando nos ponemos en las manos del Señor, cuando el Espíritu Santo es el que está obrando en nuestra vida, las cosas cambian. Su rostro brilla, sus ojos son sanos, sus manos, sus pies son usados para leer las Escrituras y sus pies salen para proclamar el nombre de Jesús. Ante estas cosas, fíjense bien, ¿qué hicieron? Sin embargo, porque ellos dijeron: ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y el 17, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en ese nombre. Y fueron ante ellos y llamándolo les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en ese nombre, el nombre de Jesús. Ya me imagino la cara que ellos pusieron cuando estaban ahí, cuando llamaron a los apóstoles. Porque aquí se menciona a Pedro y se menciona a Juan. Esos dos. Y cuando están ahí, y todos ellos, porque se mencionan quiénes son, hay una lista ahí
muy grande. Y son los principales. Hasta cambiaron ellos la voz. Una voz que asusta. Una voz que intimida. Los amenazaron. Ya los habían puesto en la cárcel. Pero salieron de la cárcel. Y el Espíritu Santo les había llenado de valor y de gozo. Valor y gozo. Valor y seguridad. Valor y confianza. Fíjense bien lo que dice el 19. Pero se van a poner de pie, hermanos. Pónganse de pie, por favor. Versículo 19. Dice así. Categóricamente, hermanos, vamos a leer. Dice así el 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¡Qué palabras! Pueden sentarse, mis hermanos. El Espíritu Santo nos llena de valor para que podamos hablar con gozo y completa seguridad. Los quisieron asustar. Pero la diferencia es el Espíritu Santo. Así es de que si tenemos miedo para hablar de Cristo, pensemos en que estamos mal. Si tenemos problemas para abrir la Biblia o para orar, o que todavía batallamos con la ira, batallamos con el resentimiento, pensemos en que estamos mal. Porque una persona que tiene a Cristo debe permitir al Espíritu Santo para que vaya moldeando su carácter, moldeando su vida. Porque lo que Dios quiere es usarnos. Y como ya vimos, no importa que no conozcas muchas letras. No importa si tienes profesión. Lo que importa es que tienes a Jesús y el Espíritu Santo obra en tu vida. Y no hay duda que Él te va a usar. Y vas a ver convertidos a aquellas personas que amas, aquellas personas que conoces. Y vas a tener mucho gozo de poder testificar el nombre de Jesús. Porque así dice aquí, frente a frente ante estos hombres, Pedro y Juan responden los dos. Quizá alguno dijo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Probablemente eso dijo Pedro. Y luego Juan dice: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No se puede. Cuando el Espíritu Santo está ahí, hermanos, cuando estás bien centrado en el fundamento que es Cristo, no se puede, mi hermano. Dice Pablo en otra parte: me es impuesta necesidad. Cristo me empuja, el Espíritu Santo me impulsa. No se puede dejar de decir lo que hemos visto y oído, porque es palpable, no se puede negar cuando una persona recibe a Cristo Jesús y ha sido transformado y el Espíritu Santo está decorando su vida y deja la vida pasada, las viejas costumbres, las malas mañas,
Todo aquello se quedó atrás. Y ahora esa persona piensa, vive, actúa de manera diferente. No se puede negar. No se puede negar lo que habla. No se puede negar lo que dice. Eso solo lo hace el Espíritu Santo. Él da valor. Él da el gozo y completa seguridad. El Espíritu Santo tiene el propósito de usar al cristiano consagrado para que continuemos hablando el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Versículo 20, 21 y 22. Leemos. Dice así. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años, fíjense bien. No era un bebé, no era un adolescente o un joven, era ya un hombre veterano, macizo, clayudo, como se dice aquí. Siempre esperanzado ahí en la puerta del templo para recibir una moneda y llevar a su familia. Pero ahora ya no. Ahora, el Espíritu Santo había usado a Pedro y a Juan y les habían testificado de Jesús, y este hombre había sido sanado y habían sido perdonados sus pecados. Y ahora este hombre está en el templo saltando, brincando, cantando con gozo, alabando el nombre de Dios, porque Cristo es el que transforma. No hay otro. No hay otro. No hay otro. Solo Cristo. Pero hay que dejar al Espíritu Santo obrar para que Él nos use. Dios quiere que las personas crean. Y el instrumento que quiere usar es usted. Y yo le invito para que usted, que todos los que estamos aquí, pongamos nuestra vida en las manos. Y que Él haga lo que Él tiene que hacer con nosotros. Que Él haga lo que Él tiene que hacer. Y que estemos siempre preparados, siempre listos, siempre dispuestos. Y decirle al Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy. Porque Dios te ha transformado. Porque Cristo ha llegado a tu vida. Porque el Espíritu Santo está dispuesto para usarte. Y no importa. No importa tu vida pasada. Llegó Cristo, te transformó. Y ahora Él quiere usarte. Quiere que seas bendición en tu casa, en tu familia, en tu trabajo. Y que aproveches las oportunidades que se presenten en todo tiempo para hablar el nombre de Jesús. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No se puede. Les invito a ponerse de pie y tomen una decisión. Tomen una decisión. Dígale al Señor, aquí estoy, Señor. Ya llegaste a mi vida. Aquí estoy. Sé que quieres seguir trabajando conmigo. Porque allá Dios le dijo a Moisés con el pueblo de Israel en el desierto, le dijo a Moisés, este pueblo es duro de servir, es duro de servir. Ese pueblo le costaba mucho inclinar la cabeza, pero Dios trabajó con ellos.
Dios trabajó con ellos. Dios llevó adelante a este pueblo con sus promesas, con su poder. Y Dios nos va a llevar adelante a nosotros. Y yo les invito, tome una decisión usted y dígale a Él, aquí estoy, Señor. Aquí estoy. Material dispuesto. Persona disponible. Aquí estoy. Usted puede decirle eso al Señor. Aquí estoy. Que el Espíritu Santo me use. Dios y Padre nuestro, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias porque a ti te agradó darnos a conocer a Jesucristo. Y le recibimos en nuestro corazón. Y llegó el Espíritu Santo. Y ahora lo que tú quieres es usar nuestra vida. Pero el Espíritu Santo quiere trabajar con nuestra conducta, con nuestro carácter. Poner como prioridad en nuestra vida tu persona, el Espíritu Santo, Jesucristo. De manera que estemos en comunión, estemos en relación de fe, estemos vivos, listos para ser usados por ti. Te ruego que tu Espíritu Santo obre en cada uno de nosotros. Y nuestra iglesia sea una iglesia que proclame tu nombre en todo tiempo, en todo momento. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos.